Amén. Atesorando la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de lo que la palabra de Dios produce en la vida del creyente. Todas las cosas, la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dice la Biblia también que el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, el hombre bueno. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas ¿qué? Con esto podemos sustentar que todas las acciones que el hombre hace en su diario vivir vienen de adentro de un tesoro que él tiene guardado. Amén. Cada que el hombre necesita defenderse en su vida, siempre acudirá al cajón de sus herramientas, a sus archivos donde tiene todas las cosas que él necesita para sobrevivir. Amén. Estaba analizando la vida de un hombre que tuvo un pleito de palabras con una persona y en el cruce de palabras se hirió tanto y se ofuscó tanto que decidió ir a su casa a traer un arma y asesinar a la persona con la que estaba. Luego las cosas trascendieron y otras personas se acercaron más a él también, ofendidos por la persona que acababa de morir, y también trajeron otra arma y esa noche estuvimos presenciando la muerte como de 4 o 5 personas en un momentico. Y todas estas cosas pareciera que son historias, pero eso es lo que hay en el corazón del hombre. Ninguna persona guarda un arma en la casa solamente porque quiere tener un arma. Él guarda el arma con una intención. La intención de un arma es matar o destruir. Así que ninguna persona guarda un arma en la casa porque quiera simplemente coleccionarla o tenerla allí. En algún momento de la vida pensó que podría ser un mecanismo de defensa y podría pensar que su mecanismo de defensa con esa arma, aunque no quisiera hacerle daño a una persona, en su mecanismo de defensa así lo hizo. Y muchas personas con un arma no han querido hacerle daño a alguien, pero lo han hecho. Y la pregunta es, ¿por qué guardaba el arma? ¿Por qué la tenía? ¿Por qué estaba en ese lugar? Así que a manera de introducción quiero decir que el hombre, de lo que tiene adentro de su casa guardado, de esa forma actúa, ¿cierto? Los hijos tienen hambre, tienen una necesidad y la mamá o el papá siempre se acercan a la alacena para mirar qué hay que guardado. Y de eso que hay se da. Por eso cuando usted reacciona en la vida con amargura, una persona le agrede en su carro por alguna razón, usted tiene 2 formas de reaccionar. Una, considerar de todas formas que la persona que te hizo daño no lo hizo voluntariamente, sino que fue accidental. O 2, creer que fue accidental. No creer que fue accidental, sino que fue intencional. Y en esa intención, entonces viene una reacción mía. Si él lo hizo con intención, ¿cuál fue la intención? Y si él lo hizo con esa intención de agredirme o de dañarme, yo también tengo que hacerlo. Entonces el hombre siempre reacciona de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Amén. Entonces por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies ¿qué? Y lumbrera ¿qué? A mi camino. Esto se da entonces que la palabra de Dios es la que debe llenar nuestra vida. Nos pasa mucho a los jugadores aficionados, ¿cierto? Cuando recibimos una patada, o 2 o 3,
y creemos que esa agresión fue intencional. Y casi no lo acabamos de recibir, pero ya estamos reaccionando, porque estamos prevenidos. Y en nuestro corazón hay un pensamiento que si a mí me dan, díganlo. Y todo el que da, eso, todo el que da, recibe. Yo siempre lo he dicho, hermano, usted no, siempre cálmese con sus palabras. No, hermano, es que yo le digo las cosas y la verdad a la gente en la cara, tranquilo que a usted también se las dicen. No es que si a mí me dan yo le doy, tranquilo, y es que yo, tranquilo que un día aparece uno más guapo que usted. No se preocupe, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 22, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Esto era a manera de ¿qué? De introducción, solamente para colocarnos en el contexto. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 22, ¿cómo dice? Ahora quiero leerlo en una versión que se llama la versión TLA. Obedezcan al mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto como se va, se le olvida cómo era qué, su rostro. Es lo mismo escrito de una forma en la que el traductor de esta Biblia consideró que era más claro para que lo entendiéramos. En las versiones bíblicas, el objetivo de las versiones bíblicas no es confundir, no es presentar una confusión, sino tratar de ¿qué? De aclarar. Claro, los traductores de la Biblia se cuidan mucho de que al traducir la palabra en el idioma no pierda la esencia ni el sentido de lo que quiere decir, pero sí que se pueda interpretar de una forma más clara. Entonces, hemos venido hablando acerca de la importancia de oír la palabra de Dios. ¿Lo recuerdan? Oír la palabra de Dios. Que hay gente que tiene ojos, pero ¿qué? Y tienen oídos, pero ¿qué? Por eso el domingo saqué la predicación. Ojos que no ven. Se la aprendieron, ¿no? Ojos que no ven, oídos que no oyen, porque después me han respondido, es que corazón que no siente. Oiga, tremendos. Sabemos muchos proverbios. Entonces dice la Biblia que el Señor les dijo: dichosos y bienaventurados los que escuchan lo que Dios quiere decir y le obedecen, porque oír la palabra de Dios es una cosa, pero obedecerla es otra. Lo otro con lo que terminé el domingo a manera de introducción fue creerla, que muchas personas dicen: yo creo a Dios, pero a mi manera. Una ocasión hablaba con un hombre que tuve la oportunidad de estar cerca de él y hablar con él, y él tenía ideas de Dios muy distintas, y él creía en Dios a su manera, pero era un hombre muy experto en lanzar cilindros, bombas a los comandos, a los puestos, inspecciones de policía, y el hombre se deleitaba en eso y haciendo todo eso, y decía: y Dios me ayuda, y yo creo en Dios. Por eso creer en Dios es una cosa, pero obedecerle y creerle a Dios es otra cosa. Creer a mi manera es una cosa, pero creer como la Biblia dice es otra cosa. Por eso la Biblia no dice: el que cree en mí, como dice quién. Porque uno encuentra hermanos diciendo: hermano, es que yo creo en Dios como me enseñó mi abuelo. Porque mi abuelo era un fiel creyente. Él tenía el concepto de que su abuelo era fiel, pero su abuelo interpretó mal la palabra, la entendió mal, y así se le enseñó a los hijos, a los nietos, y todos terminamos creyendo como creía ¿quién? Mi abuelo. Entonces mi abuelo era fiel cristiano, pero cuando pasaba una mosca decía: alguien se va a morir.
¿cierto? Mi abuelo decía, rugió la candela, arregle la casa que alguien que tenía mi viaje, si le rascaba una mano y todo, me va a llegar ¿qué? Plata. Y mi abuelo creía en Dios, pero a su manera. Así la Biblia dice, ni los agoreros, ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. Lo que quiere decir que creímos la palabra como decía mi abuelo, y por esa razón nosotros hemos metido en tantos problemas. Por esa razón la debilidad en la vida cristiana, porque nos enseñaron el evangelio así. Mayoría de los desánimos de una persona es porque fuimos mal fundamentados en la palabra. Yo tuve que replantear en algún momento las enseñanzas que había recibido, porque yo tenía unos conceptos muy equivocados de la palabra, porque así me enseñaron. Yo llevo toda la vida en el evangelio, pero una cosa es vivir el evangelio y otra cosa es entender la palabra e interpretarla como la Biblia dice. Amén. Entonces yo la creía como la creía mi papá, como la creía mi abuelo. Y entonces yo escuchaba que a veces en las predicaciones escuchaba mensajes como esto: si usted está en las manos del Señor, nada malo le va a pasar. Yo tenía eso en la mente. Y si yo estoy en las manos del Señor, no me voy a morir, decía yo. Yo no me voy a morir. Y hace muchos años, hermano, yo todavía era como un adolescente cuando escuché que un tractocamión, unos que llevan de esos contenedores, se salió uno de ellos y cayó encima del carro donde iba el pastor y su familia y los mató a todos. Hermano, yo esa noche no pude dormir, no pensando en el accidente, pero ¿cómo? ¿Cómo es que un pastor va a morir aplastado? Que lo va a matar un carro de esos. Entonces dije, ¿y el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová. Entonces, ¿eso qué? Entonces comencé a entender lo que era realmente la interpretación y a ver el contexto bíblico. Y es en el sentido, siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios y Dios decida que no me voy a morir, no me voy a morir porque Él me va a guardar. Pero si Él tiene determinado el día, el momento también y la hora, es cuando uno encuentra que un hermano muchas veces le pasó un carro por encima y que no le pasó nada, pero raro, era para que estuviera muerto. Una ocasión se entraron los ladrones aquí en Bogotá y un hermano que estaba cuidando ahí adentro, eso sí estaba dormido, porque yo le hablaba con él, hermano, ¿y usted cómo en vigilancia, cómo es eso? Yo quiero trabajar también en vigilancia. Y yo, no, hermano, yo trabajo solamente en los puestos donde se pueda dormir. Vigilante que no duerma no es vigilante. Pero eso está como raro. Y lo cogieron un día dormido, se metieron los ladrones y le pegaron 9 tiros. Y se levantó por la mañana con los 9 tiros, abrió la puerta y lo llevaron al hospital y está vivo todavía con 9 tiros. Entonces uno comienza a replantear que sí le pasan cosas malas a los hermanos. Y comencé a mirar que un hijo del pastor murió de cáncer, que la esposa del pastor murió de cáncer, que a un pastor le nació un niño con problemas de salud mental, y comencé a analizar todo eso y a mirar que nosotros en la vida hemos sido evangelizados de una forma incorrecta, porque llegamos a la iglesia pensando que en la iglesia no nos iba a pasar nada malo. Entonces cuando usted llega a la iglesia y a un hermano le prestó un dinero y se le perdió, lo primero que usted dice es que hermanos de la iglesia. Porque si hay algo bien facilito a usted, escuchaba una enseñanza de una persona que enseñaba como a técnicas para capitalizar y decía, mire, usted tenga cuidado no con los extraños, porque usted a los extraños no les da ni pita de confianza. Tenga cuidado con los de su casa.
con el que se sienta al lado, con su familia, con su tío, con la tía, con el papá, con el hijo, porque esos son los que le quitan. Los extraños usted se cuida de ellos, pero siempre usted tiene toda la confianza puesta en los que están más cercanos a su casa. Y por eso es que usted dentro de la iglesia encuentra problemas dentro de hermanos, dificultades con los de la misma casa. Y creemos que dentro de la iglesia, por ser cristiano, no va a pasar ninguna situación, y pasa. Y eso a veces cuando se evangeliza a una persona así, tarde que temprano las personas se desaniman, porque el mensaje que le predicamos no fue el mensaje correcto. Le predicamos un mensaje de ilusión, ¿cierto? Dicen que y a veces los predicadores somos muy circunstanciales, ¿cierto? Yo en la pandemia escuché gente diciendo cosas que no comparto. Hermano, el cumplimiento de la palabra de Dios. Esto ya es la gran bestia. Esto es el anticristo. Esto ya es, hermano, antecito, mejor dicho. No, y eso le metían terror a la gente. Usted llegaba que la gente encontraba terror en la pandemia, ¿cierto? ¿Quién no tenía terror, hermano? Si se moría el uno, se moría el otro. El operativo que se montaba en una cuadra cuando había COVID, ¿cierto? Usted escuchaba estornudar y pegaba el vuelo a la distancia. Y si alguien estornudaba al lado, ¿usted qué hacía? Eso era un problema. Y entonces la gente aprovecha las circunstancias y el miedo para meterle terror a la gente, y entonces la gente comienza a arrepentirse. Entonces una ocasión en Armero, cuando vino la avalancha y todo eso, se arrepentían de a 100, de a 200, cultos de a 300, una iglesia que tenía como 15, 20 hermanos y llegó a tener como 500 en Guayabal de Armero, por miedo de otra avalancha. Y la gente le decía: es un castigo y una reprensión, y bueno, y es una desgracia, Dios está disgustado. Y la gente por miedo lo hacía. Pero cuando el miedo se va, la gente vuelve y se aparta. Por eso uno, para seguir a Dios, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Quien conoce la palabra de Dios y se afirma en ella, jamás retrocede en el Señor. Venga el problema que venga, la dificultad que venga, la situación que venga, todo lo que pase, el hombre se afirma en el Señor. Entonces, la palabra de Dios hay que obedecerla. Y obedecer la palabra es el hecho de vivir una vida plena de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí estamos entendiendo? Es muy diferente obedecer la palabra de Dios y muy diferente obedecer lo que la gente dice. Entonces tenemos nosotros que aprender a desmontar cosas, ¿cierto? Cuando comencé yo a escuchar todo eso de que los pastores también se morían, otro día escuché que un pastor se cayó al río y ayudó a sacar a 4 hermanos, pero el pastor se murió, se ahogó. Poder en Jesús. Diablo mentiroso, cochino y perverso. Porque nosotros enseñamos a la gente: ¿y ahora qué van a decir los hermanos? ¿Y qué van a decir las personas? Mire qué mal testimonio dentro de la iglesia. Entonces nosotros nos quedábamos a veces sin testimonio. Una niña, a veces por eso los testimonios, hermano, uno trata. Por eso cuando el Señor sanó personas, siempre dijo cosas como esas: no lo digas a quién, a nadie. ¿Cuál era el objetivo? Que no lo dijera, para que la gente no siguiera a Jesús por un milagro o por una sanidad, sino que siguiera a Jesús por algo más valioso que Él da, que se llama la vida eterna. Que siga a Jesús por eso. Pero nosotros a veces, hermano, uno encuentra gente testificando que el Señor me sanó de un dolor de cabeza, y mañana vuelve y le duele, y sigue con el testimonio. Le sacan plata a un testimonio: que yo fui, que yo me levanté. Hermano, y nosotros todos los días tenemos cosas que contar, pero el día en que usted se muera se acabó el testimonio. Claro, porque es que el hecho de que Dios lo sane
no quiere decir que no se vaya a enfermar otra vez. A ese hombre que sanó y le dio 15 años más de vida, a los 15 años le dijo: otra vez vengo por usted, mijo. ¿Y qué dijo? No, ya no más, ya le di 15 años más de vida, no moleste, se va. Ya. Entonces, el Señor nos sana, claro, pero eso no quiere decir, ¿cuál de los hermanos de la iglesia, de los de la historia de la iglesia, de los apóstoles está vivo? Ninguno. Y con toda la fe, ni Pablo ni Pedro. ¿A dónde están? Solamente son recuerdos. Que el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero ¿qué? ¿Siguió vivo para siempre? Se murió. Resucitó a Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Se murió. A la mujer a la que le quitó el flujo de sangre, la sanó, sí, pero está viva. Se murió. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor sana, pero lo más importante es que el Señor dice que todo ser humano está establecido para los hombres que mueran. Eso es el contexto bíblico. Y no digo que está establecido para el pastor o para los santos, para los diáconos no mueren. No, está establecido para el hombre que muera. ¿Ya? Eso es lo más correcto, está establecido para el hombre. Cuando usted entiende eso, usted no se desanima cuando se muere la mamá. Ay, hermano, ¿y por qué se murió mi mamá? Porque era un ser humano y se murió. Yo estos días le mandé a mi familia, le mandé algo que me apareció por ahí, quise compartirlo. ¿Cómo me gustaría que me enterraran? ¿Cómo le gustaría que lo enterraran? Y yo le dije: cuando me muera, porque conociéndoles me entierran hasta vivo. Que mi familia no tiene sentimientos. Nosotros en la familia somos conscientes de eso, hermano. El día que mi madre murió, usted no, créalo que ese día yo no lloré. Y no lloré porque era consciente que mi madre había vivido la vida, tuvo 9 hijos, 47 años de matrimonio. ¿Qué más quiere vivir? Ya el Señor se la llevó. Porque el Señor, ¿por qué se la llevó? ¿Usted cree que le va a hacer esa pregunta al Señor? ¿Por qué se murió? Porque estaba viva. Y está establecido en la palabra de Dios que se iba a morir. Por eso, hermano, si usted quiere que yo llore el día que alguien muera, tiene que hacer algo, porque yo soy muy malo para eso. Pero es el conocimiento de la palabra. Si murió en el Señor, la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay que conocerlo, que ellos se despertarán y vivirán para el Señor. Pero no encuentra personas desmotivadas en la vida que porque se murió, que porque está enfermo. Hay que entenderlo todo en la vida, hermano. El creyente que conoce la palabra de Dios y que la obedece es un creyente de una sola pieza. Camina con la mirada puesta en Jesucristo. No, hermano, y no volví a la iglesia. ¿Problemas? ¿Cuáles problemas? Me quedé sin trabajo. Otros, el problema es, hermano, el trabajo. Porque algunos porque no tienen trabajo y otros porque tienen ¿qué? Mucho trabajo. Hermano, y no volví a la iglesia. ¿Por qué no volví a la iglesia? Me miraron, me dijeron: no tengo para arriendo. Y por esas circunstancias usted deja de seguir a Cristo. ¿Usted cree que si el Señor nos hubiera amado circunstancialmente, hubiera decidido morir por ti? ¿Qué hechos tenía usted para que Dios muriera por usted? Que usted le diga: Señor, muere por mí porque yo soy bueno. Si eras un borracho, mentiroso, rebelde, de todo lo malo que quiera, y con todo lo malo el Señor dijo: pese a todas las circunstancias y lo malo que tenga, yo pago el precio por él en la cruz del Calvario. Y si él me amó, por eso nosotros cantamos: por eso le amo, porque él ¿qué? Me amó primero. Por eso le sirvo, porque él me sirvió a mí. Iglesia en Chapinero, el objetivo de Dios al explicarnos su palabra es que nosotros seamos creyentes de una sola pieza en la vida. Que no tengamos que estarle dando cuerda a todo creyente. Creyentes de temporada. Cuerda, y siguió caminando. Se le acabó la cuerda y ¿qué? Se detuvo.
Y entonces el pastor mantiene nervioso a toda hora. Hermano, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Y por qué lo llama el pastor? ¿Porque le tiene confianza o porque le tiene qué? Desconfianza. Lo malo está pasando una de las crisis que le sabe dar. A la fija que está desmotivado. Entonces usted lo llama, hermano, ¿y cómo está? Aquí, hermano, gracias a Dios me llamó, porque a mí como ni me llaman. Pero bueno, qué alegría, hermano, esta palabra, esta llamada. La llamada le sube el ánimo porque él cree que el pastor lo llame y le aplique la medicina. Arranca y no lo vuelve a llamar y se fue de la iglesia, porque como de la iglesia ni me llamaban. Créalo, hermano. Usted tiene que entender que el que murió por usted en la cruz del Calvario se llama Jesucristo y nunca se ha olvidado ni se olvidará de su vida. Él siempre lo escucha. Si en la mañana te levantas a orar, Él te escucha. Si al mediodía le clama, Él te escucha. Y Él fue el que murió por usted. Por eso a mí no me interesa que me miren, que me digan, porque ninguno de los que me miran y hablan mal de mí, ninguno ha hecho algo tan grande como lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Y cuando estés decidido y convencido de eso, nada te hará mover. Por eso al Señor le agrada que usted obedezca la palabra de Dios. Nosotros a veces somos muy voluntariosos para muchas cosas y nos encanta ayunar y clamar y estar de rodillas y hacer de todo, pero nos cuesta obedecer, ¿cierto? Hay gente que le encanta servir. Hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Usted no ha escuchado a esa gente? Hermano, estoy a la disposición. Y un hombre se le acercó voluntariamente al Señor y dijo: Señor, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, no, el Señor le dijo algo que ya hacía mucho tiempo: guarda los mandamientos y vivirás. Dios, Señor, todo eso lo he guardado. ¿Desde dónde? ¿Y quieres ser más? Dios, sí, claro, Señor. Anda, vende lo que tiene y qué. Y el hombre agachó la cabeza. Yo, ¿para qué le pregunté eso al Señor? Porque a veces usted pregunta cosas que cuando el Señor se la responde, usted le dice: ¿para qué le pregunté? ¿Cierto? Hermano, y Señor, y que revélame. Hay gente que se la pasa diciendo: hermano, yo quiero que el Señor me muestre. ¿Que le muestre qué? Y le muestra las cosas y se deprime. Ay, no, hermano, con eso que me mostró el Señor. Usted tiene que aprender a creerle al Señor sin pedirle que le muestre. Obedezca. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que hacerle los mejores sacrificios de animales. Porque a veces uno cree que con la ofrenda y con lo que uno hace y da, que eso es como que el Señor con eso me borra las faltas, ¿no? Y no, el Señor no. Si yo tuviera hambre, no te le pediría a ti de comer, porque yo soy el dueño de todas las cosas, dice el Señor. Lo único que necesito es que me obedezca. Y cuando uno aprende a obedecer la palabra de Dios, hermano, camina siempre con la frente en alto, mirando al invisible. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Hermano, obedecer la palabra de Dios. Y no hay ninguna persona que haya obedecido a Dios que le haya ido mal. Al que obedece le va bien. Al que no le obedece le va mal. Una muchacha que trabajaba en la casa de un hombre militar sabía que el profeta de Dios, cuando hablaba, Dios actuaba a beneficio, y el hombre era leproso.
Y en medio de toda esa lepra le dijo: mi Señor, si usted le diera la oportunidad al profeta, el profeta de Dios, él te diría el qué hacer. Y si obedeces, serás sano. Y entonces dijo: bueno, tráigalo de mala gana, porque usted sabe que el militar tiene conceptos de arrogancia en algún momento. Yo no me le arrodillo a nadie. Y todo el que pase por aquí tiene que ¿qué? Saber los rangos que tengo. Pero el profeta no. Ella le dijo que mi Señor le dice que vaya. No, yo no voy por allá. Por favor, como los hermanos siempre, ¿cierto? Ay, hermano, vaya, mi pastor, vaya. No, pero ¿qué quiere? No, que lo sane. Vaya, dígale que se meta 7 veces. ¿A dónde? Y él comenzó a alegar que no hay río más limpio que el Jordán. Tiene que ser en el río Bogotá. Hay otros ríos mejores. ¿Por qué en el más sucio? Bueno, pero ¿y quiere ser sano? Métase allá. Y le insistió tanto esa muchacha que se metió. No eran las aguas, no era el río, era la obediencia a la palabra del profeta que representaba la voz de Dios en ese momento. Y eso fue lo que hizo. Hizo lodo sobre un ciego, lo colocó y le dijo: ve y lávate. ¿En dónde? En el estanque. Y él fue y se lavó. Y ya. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? La obediencia a la palabra. Creyó y obedeció a la palabra y recibió el milagro. Los leprosos estaban en el camino cuando vieron a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús dijo: ¿qué quieren? Que seamos sanos de esta lepra. Y yo: váyanse. Y la sanidad, se fueron. Si creen, váyanse. Y se fueron. Y en el camino comenzaron a ver que la lepra desapareció de la vida de ellos. Camine por la fe en el Señor. Camine por la fe en el Señor. Aunque con la lepra, camine con el Señor. Aunque con el problema, camine con el Señor. Eso sí, cuando sucedan cosas en tu vida, nunca se olvide que atrás hubo alguien que dio una promesa para tu vida. Devuélvete, arrodíllate y dile: Señor, gracias. La palabra que diste se cumplió en mi vida. Adore a Jesús esta noche. Alábelo esta noche. Gloria a Dios. Quiero terminar diciendo lo que el Señor le dijo. Salomón le dijo a su hijo: exhortación a la obediencia. Esta palabra la decimos nosotros: hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Capítulo 3 del libro de los Proverbios. Porque largura de día y de años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es decir, ande con misericordia y con verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y cuando esto hagas, oiga, cuando tengas misericordia y verdad, cuando guardes la palabra de Dios en tu corazón, entonces se cumplirá el versículo que encontramos aquí. Versículo 4, lo que a nosotros nos interesa, porque a nosotros nos encanta lo que la gente diga, ¿cierto? Y hallarás gracia y buena opinión. ¿Gracia y qué? Y buena opinión ante los ojos de ¿qué? De Dios y de los hombres. Porque a nosotros nos interesa mucho lo que la gente dice. El Señor no colocó esto simplemente por colocarlo. El Señor quiere buena opinión, pero primero ¿de quién? De Dios. Y segundo, de los hombres. Entonces tenga misericordia y verdad. Eso es palabra que el Señor le inspiró aquí a este hombre. Dile: hágala. Y yo les hago una pregunta: ¿a cuántos les interesa lo que Dios piensa de ustedes?
¿A usted le interesa? Claro. ¿Sabe por qué nos interesa? Porque nosotros sabemos que Él es el único que nos puede bendecir, el único que nos puede perdonar, el único que nos puede levantar, el único que nos puede juzgar, pero el único que nos puede declarar inocentes. Por eso David, cuando pecó, a David ya no le interesaba lo que la gente pensara de él. Al final lo vieron desde que era un niño que Dios estaba con él. Porque a veces la gente, cuando usted está en victoria, todo el mundo te admira. Oiga, tan bonito ese muchacho, cómo sirve, cómo canta, esa joven tan bonita voz. Ay, esa niña cómo adora al Señor. Pero el día que esa niña se equivoca y fracasa, ¿qué se le dice? Ay, pobre niña, pero como era tan arrogante, ella era como tan vanidosa y se creía más que las demás. Pobre muchacho, pues como él era así, y cuando fracasa, la gente no se acuerda del hombre que estaba en la presencia de Dios y que servía y adoraba cuando estaba bien, sino que se acuerda es de la arrogancia y de la soberbia. Por eso cuando David estaba mal, la gente no decía de David, hombre, el rey que daba de comer, que tenía misericordia, el hombre que mató al gigante, el hombre que hizo tantas cosas, sino que un hombre le gritaba, fuera de aquí, hombre perverso y sanguinario, Jehová te ha pagado porque has sido un derramador de sangre, eres un hombre que pelea y todo lo que has hecho, fuera de acá. Eso decía la gente. Pero en el Salmo 51, cuando David expresa este salmo, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi maldad y mi pecado siempre está delante de mí. Pero purifícame con hisopo y seré blanco más que la nieve. Oh Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, oh Dios. No me interesa el reino, no me interesa nada. Lo único que me interesa, Señor, es que sea tenido por puro en tu palabra y tenido por justo allá el día en que tú me juzgues, oh Dios, porque me interesa tu opinión más que todas las cosas. Alabe a Jesús. Por eso, hermano, qué bonito tener la opinión de Dios. Dele ese aplauso a Jesús. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias.